Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. En este video les voy a mostrar paso a paso cómo tejer este modelo de diadema. Como pueden ver, tiene un efecto súper bonito en la parte de acá y lo hice utilizando puntos súper básicos del crochet para que así cualquier persona que esté aprendiendo a tejer la pueda realizar de manera sumamente fácil. Si es primera vez que estás en nuestro canal, me gustaría invitarte a que te suscribas, actives la campanita para que puedas disfrutar de muchos videos tutoriales. Para tejer esta diadema yo voy a utilizar este material, es lana, como pueden ver es bastante gordita y la voy a usar con un ganchillo de 5.5 milímetros. Vamos a utilizar una tijera, una agujita lanera y una cinta métrica para que tú puedas realizar esta diadema en cualquier talla y utilizando cualquier material. Vamos a comenzar con una cadenita de base que tenga la medida que necesitamos de acuerdo a la talla que estemos realizando. Si no tienes a la persona cerca, a la persona a quien vas a hacerle esta diadema, en la descripción les he dejado las medidas como referencias para hacer diferentes tallas. Entonces, como yo la estoy haciendo para mi niña que tiene un añito, esta cadenita mide 45 centímetros y tiene 52 cadenitas. Entonces, ya que tenemos nuestra base, vamos a iniciar la primera vuelta haciendo una cadenita y vamos a tejer, como les dije al principio, puntos bajos, así que es muy fácil de hacer esta diadema, pero esta primera vuelta de puntos bajos la vamos a tejer solo tomando estos bultitos, estos hilitos que nos quedan acá en la parte de abajo de la cadena. Es decir, vamos a girar nuestra cadenita. Vean que sobresalen estos aritos y vamos a tejer nuestros puntos bajos tomando siempre ese arito que sobresale en la parte de acá. Entonces nos vamos a la segunda cadena desde el ganchillo, girando nuestra cadena vamos a tomar ese hilito que está por ahí atrás, sacamos y hacemos el punto bajo. Ahora vamos al siguiente. Tomamos solo ese hilito, sacamos y punto bajo. En el siguiente de igual manera vamos a tejer punto bajo y toda esta primera vuelta la vamos a hacer igual, ok, tejiendo puntos bajos, tomando ese hilito que nos queda detrás de nuestra cadena. Ya que llegamos al final de nuestra fila número 1, vean acá cómo queda la parte de la cadena, que se ve muy bonita cuando tomamos esa hebra que queda en la parte de abajo. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a comenzar con una cadena que nos va a contar como punto de altura, ok, no lo vamos a contar como un punto más. Entonces quiere decir que vamos a comenzar a tejer desde este primer punto que tenemos en la vuelta, es decir, el último de la vuelta anterior, y vamos a tejer ahora los puntos bajos colocando el gancho en el centro de esta cadenita y pasando hacia la parte de atrás, ok, es decir, vamos a tomar solo este hilito que nos queda en la parte de atrás de nuestro tejido, sacamos y hacemos el punto bajo. Vamos al siguiente espacio, colocamos el gancho en el centro y lo sacamos hacia la parte de atrás y hacemos nuestro punto bajo. En el siguiente, de igual manera, ubicamos la cadenita de arriba, pasamos hacia la parte de atrás y tejemos el punto bajo. Y esta es la secuencia que vamos a utilizar el resto de nuestro tejido. Vamos a continuar tejiendo vuelta tras vuelta, puntos bajos, tomando solo ese hilito que está en la parte de atrás, hasta que nosotros alcancemos el ancho que deseamos para nuestra diadema. La que yo estoy haciendo, como es para niña, va a tener un ancho aproximado de 10 centímetros.
pero esa parte se las voy a dejar a su gusto, depende de la talla que estén haciendo y de la persona que quiere la diadema, cómo le gusta, si le gusta súper ancha o súper delgadita, ya eso es decisión de cada una de ustedes. Entonces vamos a continuar hasta que tengamos la medida que necesitamos de ancho. Muy bien, amigas, ya he realizado acá un total de 12 vueltas. Vean que mide lo que necesito de ancho, que son 10 centímetros. Cuando ya tenemos el ancho que necesitamos, vamos ahora a agregar acá en la última vuelta una cadena y vamos a sacar lana suficiente como para coser ahora las puntas, ok, para hacer el nudito que queda en la parte del frente. Cuando ya tenemos lana suficiente, cortamos, terminamos de sacar por completo y ahora vamos a utilizar nuestra agujita para lana. Tenemos ya lista nuestra agujita lanera, entonces ahora vamos a tomar cada una de las puntas, estas dos partes, y las vamos a doblar exactamente en la mitad. Unimos las dos punticas y vemos que esté bien derechito. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Muy bien, ahora vamos a pasar este trocito que tenemos acá por el medio de este, pero no lo vamos a llegar hasta el fondo, sino solo una partecita acá. Ok, entonces colocamos la otra parte por aquí y la otra parte por aquí. Vamos a verificar que estén al mismo nivel acá y al mismo nivel acá, y vean que nos queda un huequito en la parte de acá y en la parte de acá. Ahora vamos a tomar nuestra aguja y pasamos por el primer espacio que tenemos acá, tomando todas las partecitas. Pasamos hacia este lado y ahora volvemos desde la parte de acá, tomando la siguiente fila. Así vamos a coser, ¿ok? Hasta llegar acá, donde tenemos la otra puntita, hasta esta punta. Muy bien, ya cosimos desde aquí hasta aquí. Entonces ahora podemos hacer algunas puntaditas como para asegurar esta parte, que no se nos vaya a soltar. Y también podemos agregarle un nudito. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos piecitas? Estos dos huequitos que nos quedaron acá, lo vamos a doblar de esta manera. Y este de igual manera lo vamos a doblar. Y ahora los colocamos así. Como pueden ver, quedan del mismo tamaño las dos piecitas. Y entonces vamos a comenzar a coser. Primero pasamos por acá. Y comenzamos a coser estas dos partes de la misma manera que cosimos el otro nudito. Y ahora, ya que terminamos la costura, solo nos queda camuflar este restante de lana entre el punto de acá
Ok, y ya que hemos terminado la costura, vamos a dar la vuelta a nuestra diadema para que vean cómo queda. Arreglamos bien en la parte de acá, que este nudito nos quede bien profundo. Como pueden ver, puede pasar mi dedo. Lo arreglamos bien y vean qué hermosa se ve. Es sumamente fácil. Vean cómo queda el punto en la parte de acá, un poco acanalado. Y también es bastante elástico. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides darle like en la parte de abajo, suscríbete al canal y activa la campanita para que puedas disfrutar de muchos tutoriales. Y los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.